¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Gerardo Kleinburg y quiero darles la bienvenida a esta segunda emisión de nuestra nueva serie aquí en TV UNAM para acercarnos a la ópera, para acercar a los nuevos públicos, o sea, a ustedes, o sea, a ti. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo se cocina una ópera. ¿De dónde se saca la ópera? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escribe? ¿Se compone? ¿Se produce? ¿Se ejecuta? No se vayan, les va a gustar. Poesía tengo. ¿Un tequila? Tengo que menos este momento ¡Naveguemos por el río! ¿Vienes conmigo? Llegué a esta tierra sola, sola llegué, sola, loca desvarío. ¡Loca no! Solo libre. Escribe conmigo, no pusiéramos salvar. Poesía, Alcira. ¡Poesía! Escribe, contenta de sal. ¿Cómo se cocina una ópera? A ver, imaginémonos, estamos en un teatro, venimos aquí a la UNAM, nos acercamos a la sala Covarrubias y se levanta el telón y empieza la ópera Luciérnaga de Gabriela Ortiz. ¿Qué pasó antes? Antes incluso de que existiera la ópera. ¿Cómo se compuso? ¿Cómo se escribió el texto? ¿Cómo leen las partituras los músicos? ¿Cómo se monta? ¿Qué procesos hay? Es un proceso infinito, imposible trazarlo a lo largo de una sola emisión, pero hoy nos gustaría ir dando los puntos clave, esos momentos muy específicos de la receta, si la queremos ver así. En primer lugar, pensemos que alguien tiene que pedir esa ópera, que a alguien se le tiene que ocurrir la idea. Puede provenir de un teatro, de una institución, como por ejemplo la universidad. También en ocasiones puede ser un compositor o una compositora quien diga, a mí me gustaría escribir una ópera sobre esto o sobre aquello. Una vez que existe esta idea de encargar, de comisionar, de echar a andar el proyecto operístico, se necesita en primera instancia de un libretista. Un libretista es un escritor, ¿sí?, que va a escribir el texto, las palabras que son cantadas. Pero es importantísimo entender que se trata de una labor crucial. ¿Por qué? Porque la primera música que cantamos, la primera música que está presente en una ópera es la propia música de las palabras. ¿Qué palabras usamos? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿Rima? ¿No rima? ¿Tiene métrica? ¿No tiene métrica? Ese es el primer punto. Pero además, el libretista en ocasiones puede ir trabajando desde el principio con el compositor, tiene que decidir qué estructura va a tener. ¿Es en un acto? ¿Es en varios actos? ¿Va a tener un coro? ¿Va a tener, este momento va a ser un dúo? ¿Este otro va a ser un aria? ¿Este otro va a ser un coro con un solista? Es decir, ¿qué formatos van incluyéndose dentro de la ópera? Una vez armado el libreto, aprobado por el compositor se sienta a componer. Sí, hoy tenemos toda la batería de recursos tecnológicos, computacionales, de softwares y de hardwares para escribir música, pero a lo largo de la historia del 99.9% de la historia de la ópera ha sido escrita básicamente frente a un instrumento de teclado. Y casi siempre frente al piano. Es como si el piano fuera la máquina de escribir. ¿Por qué? Porque el piano permite al compositor emular a una orquesta. Tiene 10 dedos con los que puede tocar 10 sonidos distintos, acordes.
puede hacerse una idea de lo que es la orquesta. O así fue. Hoy, a través de la tecnología, puede escuchar literalmente los sonidos de los instrumentos que quiere mostrar o que quiere combinar. Una vez que el compositor termina esta partitura, en donde están todas las notas que cantan los solistas, todas las notas que interpretan los diferentes instrumentos y el texto que van cantando, se entregaba, al menos durante, insisto, la gruesa parte del acontecer operístico, a una editorial. Los editores llegaron a tener un gran poder. Eran editores, eran agentes, eran supervisores de las regalías y de los derechos de autor de sus músicos afiliados o contratados, si lo queremos decir así. Había también un compositor que tenía la obligación de escribir una llamada partitura para voz o un vocal score. El término en inglés se usa casi universalmente. Es decir, una reducción de la orquesta a el piano, es decir, para poder ser tocada por un pianista con lo que los cantantes van cantando. Para hacer el cuento corto, la editorial tiene que terminar imprimiendo una partitura gigantesca para el director de orquesta, donde aparecen todos y cada uno de los instrumentos más lo que se canta. El full score o el score orquestal, la partitura completa, la partitura orquestal. Una reducción para voz y piano. Explicaremos más adelante por qué es crucial ese producto. Y también, por supuesto, las partichelas, es decir, estas partituritas ya específicas para los primeros violines, el fagot, el arpa, el trombón, cada uno de los instrumentos de la orquesta. Toda esta batería ahora de partituras son necesarias. Importantísimo mencionar que hay un punto de inflexión en cuanto al tema de regalías de derechos de autor sobre la música de las óperas. Giuseppe Verdi, con su editor, Giulio Ricordi, entendió que en vez de venderle muy cara una ópera nueva a un solo teatro y desentenderse de ella, la ópera se podía rentar una y otra vez. Así surge el modelo actual, derechos de autor, regalías, siempre supervisadas por la editorial. Digamos que el primer ingrediente para cocinar la ópera está listo. Las partituras, las partichelas, que el teatro adquiere, renta fundamentalmente. El teatro por distintos procedimientos o la institución, la universidad, el festival ha decidido presentar esa ópera y va a recibir estas partituras. Fíjense lo que va a suceder ahora, porque la ópera es por mucho el trabajo colectivo, el trabajo en equipo más complejo de cualquier arte. No hay discusión al respecto. Lo primero que hace con las llamadas partituras vocales, la reducción para piano y voz, es entregársela a los pianistas repasadores. Los pianistas repasadores van a hacer las veces de pista, de karaoke, si lo queremos llamar así, en los ensayos. Es decir, para ensayar se necesita la música para que los cantantes canten y no se tiene todo el tiempo a la orquesta, ni se pone una pista como si uno va poniendo de verdad un karaoke. Alguien tiene que hacer la música y ese alguien es el llamado pianista repasador, que tiene que ser un muy solvente pianista y un hombre que conozca, o una mujer, que conozca perfectamente el repertorio operístico. Los cantantes solistas también reciben su partitura vocal. Luego tenemos la partitura completa orquestal, que solo es necesaria para el director de la orquesta, llamado director concertador, o bien para su o sus asistentes. Después de esto tenemos también las pequeñas partituras que se hacen, que dijimos, para los instrumentos orquestales, que se le entregan a los músicos de la orquesta, y algo equivalente a los tenores, las sopranos, los barítonos, las mezzosopranos, los bajos del coro. Es decir, para que ellos puedan ir estudiando, y también al director del coro. Ahí están de alguna manera
involucrados ya las principales cabezas del quehacer musical. Una vez que esto sucede, tenemos que dejar de lado esta parte y saltar a la otra que tiene que ir en paralelo. El teatro, la institución programadora, tiene que decidir qué tipo de puesta en escena, qué tipo de producción quiere mostrar, qué lectura se va a hacer. Una lectura muy tradicional, una lectura moderna, una lectura que reinterprete o que lea desde la actualidad un título de otro tiempo. Va a haber mucha tecnología, va a haber poca tecnología, se tienen muchos recursos para la producción, se tienen pocos. A partir de este cúmulo de criterios se escoge a lo que llamaríamos un equipo creativo, encabezado por el director de escena, el o la vestuarista, escenógrafo, iluminadora. Esto es el núcleo del equipo creativo que recibe la propuesta y es el director de escena el que idea qué tipo de producción va a hacer y genera bocetos. Hoy muchas veces se hace con render de computadora, bocetos de la escenografía. En otros tiempos que me tocaron se presentaba una maqueta y hasta se podía medio iluminar la maqueta para mostrar cómo funcionaba este juguete escénico. Hoy se hace todo con computadora, con renders. Se diseñan los croquis, las propuestas, los bocetos de un vestuario y se establece un concepto como tal que se presenta al teatro. Una vez establecido eso, empieza lo lógico, la construcción de una escenografía, la elaboración del vestuario, el desarrollo, además, que es lo más complicado, de un plan maestro de ensayos de muchas índoles. ¿Qué ensayos son necesarios para cocinar una ópera? Muchísimos tipos de ensayos. Por un lado, tenemos a la orquesta. La orquesta tiene que prepararse, tiene que hacer lo que se llaman lecturas de la obra, o con el director concertador, el director orquestal que la va a dirigir en las funciones, o con algún o alguna asistentes. Esas son una serie de ensayos. Por el otro lado, el coro tiene que hacer lo propio, con su director coral y un pianista repasador haciendo las veces de la orquesta. El coro, las sopranos, los tenores, los barítonos preparan las partes corales de la obra. Uno de los ensayos u otro de los ensayos que son importantes son los que los propios cantantes solistas hacen con los pianistas repasadores del teatro, o bien para poner la obra, o bien para revisar esa obra que ya tienen puesta. Esta primera tanda de ensayos constituye el núcleo de arranque de una puesta en escena, de una escenificación operística, y ahora veremos todo lo que sigue.
Y ahora entramos a una de las zonas más peligrosas, resbalosas de esta cocina. El momento en el que lo escénico y lo musical tiene que empezarse a ensamblar. Hay ensayos en los que el director de escena con los cantantes ensaya como si fuera una obra de teatro en un salón, en un espacio donde se dibuja, se perfila algo de lo que será la escenografía y donde el director, el pianista repasador y el director o un director asistente hacen que corra la música mientras el director de escena monta esa suerte de obra teatral musicalizada. Por otro lado, el director concertador tiene que tener ensayos con los propios cantantes solamente y a veces con los cantantes y la orquesta, con los cantantes y el coro y la orquesta de manera independiente. Pero saltamos ahora a otra zona de la cocina. ¿Acaso la más impresionante, la más espectacular? Porque se puede ver que es el escenario. Este espacio en el que concurren personas, oficios, profesiones, egos, personalidades absolutamente diversas, donde tenemos desde el grandioso tenor universal y el electricista, donde podemos tener a alguien que está moviendo una escenografía y al director orquestal. ¿Cómo opera un escenario? Tiene que haber una suerte de coordinador general, de capitán de ese barco, de ese avión llamado escenario. En otros lugares le llaman stage manager. Nosotros le podríamos llamar jefe de escenario, que va a coordinar todo lo que sucede. A este escenario, evidentemente, llegará la escenografía, se montará. El escenógrafo estará supervisando todo ese procedimiento. Después hay toda una serie de tubos que no alcanzamos a ver, llamadas varas, que no nos permite ver parte del escenario, desde la que cuelgan distintos elementos escenográficos, telones. Hay otros elementos que ruedan, que se mueven como si fueran carros en un escenario. Y también de esas varas cuelgan ciertos elementos luminotécnicos, focos, luces. A esas varas convertidas en varas de luces, en ocasiones se les llama también diablas. Durante muchísimo tiempo todo esto ha sido operado a través de, ahora sí que tracción humana, a través de pesos, contrapesos y esfuerzo físico. Hoy día, muchísimos de los teatros del mundo tienen todo esto ya computarizado con motores muy potentes. Una vez que todo esto empieza a conjuntarse en el escenario, que empieza a iluminarse, que todo empieza a estar listo, los cantantes se prueban el vestuario, tienen que hacer ajustes al vestuario. Un vestuario de un cantante no debe de apretar en la parte del abdomen, puede apretar en otras zonas, pero la parte del abdomen, la parte de los músculos intercostales tiene que estar lo más libre posible, porque con esa zona del cuerpo es realmente con la que el cantante hace todo el esfuerzo para la proyección, para la impostación vocal. Y una vez realizado todo eso, empieza a ensayarse en el escenario. Es decir, empieza a correrse la ópera como si estuviera funcionando primero solo a piano, para poder hacer pausas, cortes, etcétera, sin tener a toda la orquesta esperando o teniendo que adecuarse a eso. Una vez que los ensayos a piano escénicos, las escenas a piano en el teatro corren bien, bueno, en un mundo ideal, generalmente hay un número limitado y tiene que hacerse en ese número de ensayos. Una vez que eso sucede, vienen ya los ensayos de escena con orquesta, es decir, toda la orquesta, toda la escenografía, una buena parte de las luces, parte del vestuario o vestuario completo, y se empieza a correr la obra con todo lo que se ha podido montar en los ensayos que hemos descrito. Una vez hecho eso, suele haber en casi todos los teatros un ensayo muy raro al que se llama ensayo a la italiana. Los alemanes le llaman Sitzprobe, ensayos sentados, en los que todos los cantantes y el coro se sientan al frente del escenario, la orquesta toca y se hace una suerte de último repaso musical, vocal, en el escenario, pero sin movimientos escénicos y sin escenografía. Una vez que todo eso se ha llevado a cabo, se llega al ensayo pregeneral, al ensayo general
y a la función. El ensayo general es un ensayo muy importante porque es un ensayo en el que casi todos los teatros del mundo quieren tener público. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la acústica de un teatro vacío que la acústica de un teatro lleno. Es decir, se necesita poner a la gente para que el cantante empiece a evaluar qué sucede con su voz. Por otro lado, empezar a ver la reacción de la gente. Es un ensayo que suele ser ya una suerte de función ininterrumpida y que resulta ser, de alguna manera, para decirlo con un símil culinario nuevamente, como ese momento en el que el chef prueba el plato, le da una probadita a la sopa antes de que el mesero lo lleve a entregar, que será el estreno de la ópera. Perdónate, oh mio Signor, che ruino mi vestito sono presa da dolor. Pian pianin su questo letto. Dove sono? Cosa Y aquí tendríamos que hablar del teatro. El teatro no es solamente un inmueble. El teatro no es solamente un escenario y un patio de butacas, como se suele designar a esa sala llena de asientos y o de palcos, sino que el teatro es una institución, y una institución está hecha de personas, de ideas, de criterios, de políticas, en este caso, artísticas. Puede haber dos tipos básicos de teatro. Un teatro de temporada, de stagione, y un teatro de repertorio. El Palacio de Bellas Artes en nuestro país sería un ejemplo de un teatro de temporada. Son momentos específicos del año en los que sucede una temporada operística con tantos títulos y tantas funciones, completamente acotado. Un teatro de repertorio, cada vez hay menos, sería, por ejemplo, la Ópera de Viena. Un teatro en el que prácticamente todos los días del año, más de 300 días al año, muchos más de 300 días al año, tenemos funciones de ópera. Estamos hablando de ópera prácticamente de manera diaria. Esos serían los dos tipos principales de teatro. ¿Se dan cuenta de cuántas personas, procesos llevamos mencionados para que pueda levantarse el telón y haber una ópera? Ahora bien, dentro de estos elementos también destaca el del director de la compañía. Una compañía, un teatro, una temporada que trate de equilibrar, de buscar acaso una ópera barroca y una ópera del siglo XXI, una ópera francesa y una ópera del país que está produciendo, México, Argentina, el país en cuestión. Todo esto tiene que incorporarse. ¿Cuáles van a ser también los criterios escénicos? Y del mismo modo en que hoy nadie se sobresalta por ver un Shakespeare montado en nuestros días, nadie tendría por qué sobresaltarse al ver una ópera de tal o cual época montada, adaptada, traída, leída desde nuestro tiempo, desde nosotros. ¿Qué cantantes va a contratar el teatro? Por supuesto hay un elemento presupuestal, pero también hay un elemento hay otros elementos a considerar. Va a querer echar mano fundamentalmente de cantantes locales. Eso probablemente delimite cierto repertorio. Va a buscar cantantes que solamente destaquen por su voz, por la belleza de su voz, o va a buscar cantantes que también tengan un elemento escénico importante, histriónico, musical. Es un
cúmulo de decisiones las que hay que tomar. Pero sobre todo, en nuestra opinión, en mi opinión, hay que buscar un discurso, un decir algo, un discurso amplio, plural, inclusivo, abierto absoluta y totalmente a todas las manifestaciones, los criterios, los estilos artísticos. Una programación operística no solamente debe proponerle al público algo, sino que también debe provocarlo en el mejor de los sentidos, provocar su reacción, provocar su discusión, su reflexión, no solamente irse a lo socorrido, irse a los llamados caballitos de batalla, sino de verdad armar, articular una programación en torno de un eje temático, un eje histórico, un eje estilístico que permita de verdad estar diciendo algo. Todos los elementos artísticos y de reflexión posibles están en este género. Siempre lo he dicho. Tuve la oportunidad de ser muchos años director de la Ópera de Bellas Artes y creo haber entendido ese procedimiento. La ópera es un acto supremo de complicidad, de empatía, de terminar cediendo el ego y de terminar poniendo todo lo que uno es y lo que sabe en favor de un espectáculo colectivo, porque no les quepa la menor duda, tan indispensable es para gozar de una función de ópera el gran agudo del tenor como el del trabajo del electricista que conectó los cables. De la misma manera que yo hoy no podría llegar hasta ustedes sin este grupo de personas que está frente a mí, con las cámaras, con los micrófonos, con el maquillaje, trabajando. Esto es un trabajo de equipo y es un trabajo en el que no hay una profesión menor, no hay un rol menor. Cuando estamos frente a un programa de televisión, por ejemplo, o frente a una escena operística, que es el paroxismo de lo que estoy refiriendo, tenemos que entender que es un acto de trabajo colectivo, de trabajo en equipo y, si me lo permiten, de fe artística. Soy Gerardo Kleinburg, les agradezco que me hayan acompañado el día de hoy y las invito a nuestra siguiente emisión en esta serie de programas de TV UNAM para acercarnos a la ópera.